después de unas semanas o días, ¿no? Pero ¿se le da alguna indicación a los padres o algo para, o sea, o se puede manipular normal al ¿Qué es bebé? manipular normal para O ti? sea, por ejemplo, no sé, o sea, tocar su cabeza, no lo sé, o sea, que no le toquen la cabeza o que no lo bañen, o sea, que no le tienen agua fría, no lo sé, o sea, por eso, es que, bueno, hace poco, hasta todavía antier nació una primita y entonces fue así como que nació con caput y me dijeron así como que, ¿y qué se le puede hacer? No se le puede hacer. Y así como que sé que tiene resolución, pero no sé qué indicaciones se le puede dar. Y en lo que leíste, ¿qué viste? O sea, solo leí que pues tal cual, o sea, tiene resolución, ¿no? O sea, o sea, por ejemplo, el caput de una semana a 2 semanas se va prácticamente a sacar al líquido, prácticamente se va a reabsorber y listo. Pero no te decía una indicación o algo. Ajá, así es. El caput, menos de 2 semanas. De hecho, fuera del primer día, que es cuando se ve que ya se forma completamente, esto es cuestión de días. En menos de una semana ya no hay nada ya, porque solamente es líquido. Del cefalohematoma, ¿qué leíste? Que tarda más tiempo y que a los últimos días, bueno, los últimos días, que después de la semana es como cuando, de hecho, que se inflama después de la primera semana, es cuando se llega como a inflamar un poco más y luego va a ir bajando, pero esa va a tener hasta, puede tardar hasta dentro un mes en bajar completamente. No, 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 allá no hay inflamación. Allá es un cefalohematoma, es una hemorragia. Ah, Es bueno, una, bueno, sí, pero descartando la fractura, ¿no? descartando la fractura. La fractura es, nada más hay que tomar la radiografía para descartar la fractura, porque el 80% no tienen fractura. Y allá tarda muchísimo más de un mes para reabsorberse. Puede tardar varios meses, puede llevar hasta 6 meses su reabsorción. Lo que hay que hacerse es no desesperarse, porque solito va a bajar, que no lo masajeen, que no lo piquen, que no lo soben, que no le hagan nada para que no incremente el sangrado. Solito se va a reabsorber, pero sí tarda varios meses en reabsorberse. No tiene tratamiento. Al inicio, los primeros días, pues ya sabes que puede tener el riesgo de hiperbilirrubinemia, aumenta la ictericia si es muy grande, pero esos son los primeros días. Podría tener anemia por, por la hemorragia, pero ya una vez que sale del hospital, que ya se supone que todas las complicaciones tempranas ya pasaron, lo único que hay que hacer es no hacerle caso, no verlo, ni siquiera verlo. Se le puede bañar normal, todo normal, como si no existiera, solito se va a reabsorber. Ahí la indicación es de no hacer nada. Cuando está en el hospital, sí, o sea, cuando en el hospital, pues se puede VIH, se puede medir la anemia, si tiene anemia y ver si la ictericia, hiperbilirrubinemia. Ok. Muchas gracias, doctora. Okay. Creo que podemos iniciar, Héctor. Ok, doctora. Sí, sí me escucho bien, ¿verdad? Se ve pantalla completa. Sí, sí se ve completo. Yo sí lo Ok, veo. ok. Buenos días, doctora y compañeros, compañeras. Eh, yo voy a presentarles el tema de estenosis hipertrófica del píloro y posteriormente mi compañero va a presentar enfermedad por reflujo, que bueno, es el diagnóstico diferencial principal, ¿no? Pero yo me voy a enfocar en este tema. Primero que nada, pues esto vale la pena, ¿no? Un poquito de repaso de anatomía, fisiología, de manera pues algo general, no solo para no entrar de cero. Tenemos los términos, ¿no? Pues estenosis, sabemos que es un estrechamiento en un canal, principalmente, ¿no? El hipertrofia, bueno, es crecimiento pues, excesivo en el tamaño celular. Y lo que es el píloro, que viene siendo la válvula que está como está en la imagen, pues en la zona distal, ¿no? Del estómago, que va a conectar con el duodeno, es el paso, ¿no? Que se puede, pues mantiene un tono normalmente en el estado fisiológico para que pueda dejar pasar todo el quimo, ¿no? Que ya estuvo en el estómago
y pueda pasar a la primera porción del duodeno y así, ¿no? Depende de las necesidades del sistema nervioso entérico, etc. Entonces, ya conociendo esos tres términos, ¿qué podemos decir? Pues lo que es esta enfermedad, ¿no? Es un trastorno que es producido por hipertrofia. Sin embargo, algunas biografías que leí de artículo mencionaba que también pues, es hiperplasia, no va acompañado de cierta hiperplasia, pero mayormente es hipertrofia del músculo pilórico. Esto es importante recalcarlo, ¿no? No es la mucosa, o sea, es como tal la capa muscular, en específico la circular, ¿no? Porque recuerden que hay dos, el circular y longitudinal. En este caso, en la circular, la diferencia con el longitudinal es porque aquí todo es peristaltismo, es base de constricción, constricción, dilata, y la función principal que ocasiona esto, pues es la zona circular, ¿no? Y bueno, que por lo tanto va a generar una obstrucción progresiva del vaciamiento gástrico. Y es lo que a continuación pues voy explicando, ¿no? Que es lo que va a ocasionar toda la sintomatología. Es importante decir que esta obstrucción progresiva, a diferencia, ¿no? de lo que es un reflujo, pues es digamos que de una manera más rápida, más veraz, ¿no? Esta obstrucción va a ir en aumento cada vez más rápido, a diferencia tal vez de un reflujo que puede hasta cierto punto mantenerse con una cronicidad y ir llevándolo, ¿no? De poco en poco, ¿no? Entonces, ¿a qué nos va a llevar esto? Esto nos va a llevar a, pues, que una obstrucción, como ya mencioné, de manera rápida, una progresión rápida de lo que es el vaciamiento gástrico, porque entonces sabemos que si está obstruido el píloro, pues el problema va a estar en toda la retención de lo que caiga, del que venga del estómago, ¿no? Todo el quimo y toda la situación que está ahí. No sé si hasta aquí quieran complementar con algo, doctora, o continúo. No, continúa. Entonces, en la fisiopatología, con esto que ya les dije, pues bueno, para no les voy a leer eso que está ahí, porque pues eso es, cualquiera lo puede leer, ¿no? Básicamente, que es una descoordinación cuando viene el alimento, en este caso, pues es la leche, ¿no? Porque estamos diciendo que es en neonatos, pues más que nada es un lactante menor, pero también, ahí te van a ver la epidemiología, es de 3 a 8 semanas, que se presenta mayormente, etcétera. Ahí te lo voy a mencionar. Entonces, lo principal que está, pues, digamos, consumiendo el lactante, pues, leche, ¿no? Leche, fórmula materna. Entonces, cuando viene el alimento, pues hay una disociación en cuanto cae el alimento al estómago y la relajación o la constricción pilórica. Entonces, si no están perfectamente sincronizados como normalmente estaría, pues, ¿qué va a pasar? Se va a quedar más tiempo el alimento o el quimo, en este caso, como está en la imagen, y pues no va a permitir el paso al duodeno. ¿Esto qué hace? Aumenta presiones, como en todos los gradientes de presiones, aumenta la presión en el estómago, aumenta obviamente la presión en todo el área del pilórica, y esto va a ocasionar que se va hipertrofiando las capas, tanto muscular e incluso también del estómago, va a quedar más rígido. ¿Por qué? Porque pues, se va inflamando, ¿no? Se va inflamando, el estómago siente que tiene alimento todavía y va creciendo, que es parte igual de la sintomatología que voy a explicar. Entonces, esto ocasiona, pues, ¿qué? ¿Para dónde tiene que salir ese, pues, el vómito, ¿no? O sea, tiene que irse para arriba, pues, porque no hay otra salida, o sea, está tapado abajo. Es con palabras, ¿no? Más coloquiales. Entonces, esta es una de las fisiopatologías, como que la principal, pero hay otras, que puede ser también por un exceso, como mencionas, de gastrina, ¿no? En cuanto a gastrina, mencionan, ¿no? Pues que aumenta el ácido clorhídrico y esto ocasiona pues más secreción, ¿no? Y entonces el estómago tiene la necesidad de seguir creciendo y seguir almacenando el alimento, pero como sabemos que está fallando el píloro, pues va a volver a pasar lo mismo, ¿no? Se va a obstruir y todo lo consiguiente. Esto ocasiona también la hipertrofia, como ya mencioné, y también, bueno, pues como dije, ¿no? Puede quedar un poco más rígida las paredes, ¿no? Del estómago, que esto puede llegar a cuadros más graves, incluso pues hasta a lo mejor nos puede una enfermedad por reflujo secundaria o incluso una gastritis, ¿no? Porque no está funcionando bien y se está quedando estancada ahí, pues el quimo, el alimento, infecciones, etcétera. Entonces, aquí tenemos que en la etiología, epidemiología y factores de riesgo. En la etiología, aquí en lo que estuve leyendo, de hecho en la GPC y artículos, de hecho la GPC dice que estenosis hipertrófica congénita del píloro, pero más leyendo la GPC te menciona que la palabra congénita ya estaba hasta en duda porque pues no, a la vez es una etiología multifactorial, a veces puede venir adquirida, ¿no? Entonces yo por eso igual no quité mejor el término congénito. No sé, doctora, si quiera como corroborar esto, pero es lo que yo entendí. De hecho, la GPC sí lo mencionaba. Lo menciona como congénito. No, ajá, de hecho decía, al principio se creía que era congénito, pero luego ya
quitamos ese término porque se ha visto que puede ser por factores adquiridos y que en general la etiología puede ser multifactorial, que si bien los factores de riesgo que te voy a decir, pues pueden claramente predisponer, ¿no? Así Sí, mencionado. o sea, Bien. no es congénito. Exacto. Existe una de píloro, pero no es hipertrofia de píloro. Hay estenosis de píloro congénita, pero esta es una enfermedad que se desarrolla durante las primeras semanas de vida. No nacen con eso. Exacto. Ok, sí, exacto. Gracias. Sí, porque la estenosis pilórica desde el primer momento, Sí, al del momento. primer día de vida, el segundo día, ya se incluye con obstrucción, lo vamos a ver creo que malformaciones congénitas de tubo digestivo, pero esta es hipertrofia del Sí, píloro, se desarrolla, no es congénita. perfecto. En continuo. Entonces, te dicen, no, pues 95% de los casos se van a observar entre semanas 13 y 12 pues, de la vida exuterina. Mencionaba que los primeros 2 meses, a veces pues, puede alargarse hasta los 3 meses. ¿Por qué esto es importante? Y por qué igual le señalo el término prematuridad, igual lo tengo con un asterisco. Porque en los prematuros, pues claramente no va a ser la misma evolución de la enfermedad, el mismo tiempo, nada, porque pues sabemos que un prematuro no tiene todavía todo, pues ya es muy lábil, ¿no? O sea, todo su aparato digestivo no está bien desarrollado, entonces tal vez los síntomas puedan presentarse incluso después de un tercer mes, a diferencia pues una término, ¿no? Entonces, y mayor incidencia en la cuarta, quinta semana de vida. Por eso son, pues, más que nada, pues, los lactantes menores. Incluso por ahí puede haber un neonato tardío. Pero es muy extraño. 2 de cada 5 de cada 1000 nacimientos. Y al leer esto, pues les estoy diciendo básicamente los factores de riesgo, ¿no? Dice mayor prevalencia en población blanca, la prematuridad. Vean la relación hombres-mujeres, como es 5-1. En hombres en varones es más elevada la probabilidad. Y también mencionaba que si bien el uso de los macrólidos podía afectar, ¿no? Podía ser un factor de riesgo, aunque bueno, a veces te pones a pensar como que está difícil no dar a un bebé de 2, 3 semanas, pues le vas a dar macrólidos, pero bueno, ahí está la idea. Eh, y también es la causa de cirugía abdominal más frecuente en los lactantes, obviamente menores de 2 meses de edad, y la principal causa de alcalosis metabólica en pediatría, que igual más adelante voy a explicar cómo se da, etc. Y no más con esa imagen representativa, ¿no? De cómo se ve una estenosis cuando está sano y cuando pues, se tiene la estenosis, como ya les dije, estrechamiento de una válvula, básicamente, por la hipertrofia de lo que es la capa muscular. ¿Todo bien, doctor, o quiere agregar algo? Sí, está bien, solo que los macrólidos es para la madre durante el embarazo. Ah, O sea, el sí, de factor de hecho, riesgo es que la madre durante el embarazo haya consumido macrólidos, no el bebé. bueno, es que sí, bueno, yo he leído que en las primeras semanas, de las primeras 3 semanas del bebé, pero ajá, igual no tiene mucho sentido, tiene más sentido que sea la madre. Sí, Sí. ok. Ahora yo les traigo pues aquí unos cuadros, ¿no? Y como que unos algoritmos para seguir, ¿no? Tenemos primero entonces que ya hicimos pues, una historia clínica y una buena exploración física debería ser hasta cierto punto suficiente para poder decir, ¿no? Pues para una alta sospecha de una hipertrofia, ¿no? Del píloro. Pero también hay estudios, obviamente, etcétera. Entonces tenemos primero que nada que el vómito pues es de contenido no biliar, o sea, es gasto alimentario, porque estamos hablando de que la obstrucción pues está en el píloro, o sea, no está más abajo, entonces todo lo que se obstruye pues es lo que está viniendo del estómago, hasta ahí llega. Entonces, ¿qué tenemos de las características del vómito? Ciertamente, pues el color va a ser blanco, o incluso como que tirando amarillo, porque si estamos hablando que es leche, pues puede ser una leche que ya esté encojada, ya esté cortada, ¿no? Es la característica principal. Es postprandial, o sea, el niño pues claramente termina de consumir su alimento lactante y va a presentar entonces que el vómito postprandial que mayormente va a ser en proyectil. Tal vez al inicio vomita de una manera común, pero después va aumentando y ya va a ser en forma de proyectil, ocasionando o pudiendo llegar a ocasionar pérdida de peso y la irritabilidad. ¿Por qué se da esta irritabilidad, esta pérdida de peso? Porque pues el neonato pues prácticamente está sacando, si no es que casi todo el alimento que está consumiendo.
Entonces el niño va a tener esas características, o la madre lo puede señalar como que el niño tiene hambre, el niño tiene avidez por el alimento, se está chupando los dedos, ¿no? Quiere comer, porque pues el pobre pues todo lo saca, ¿no? Esa es la característica, pues digamos, muy específica. Entonces, a diferencia, como ya mencioné, tal vez del reflujo que va a explicar mi compañero después, bueno, este es rápido, una rápida progresión. Cada vez va aumentando los vómitos en intensidad, en volumen, en frecuencia. Eso nos puede hacer sospechar de que, que este niño puede tener una probable hipertrofia del píloro, porque todo va aumento y en aumento. Entonces, al hacer una historia clínica con exploración física, pues es importante los antecedentes, que prácticamente son los factores de riesgo que podemos haber preguntado, que pues ya los mencioné anteriormente, ¿no? Si es prematuro o incluso la madre vino con una ruptura prematura de membranas, o una infección, factores, ¿no? Si es varón, si es primogénito, el ser primogénito es un factor de riesgo, esto de la raza, todo lo que ya mencioné. Entonces, después de aquí, pues ya podemos pasar a la exploración física, observar cómo está, preguntar a la mamá, ¿no? Pues, cuál es la característica tal vez del vómito. A veces te pueden decir, pues no, pues ese está el color, a lo mejor es lo único que te pueden decir, pero entonces tienes que seguir averiguando, ¿no? Como la irritabilidad o que tiene mucha hambre, como ya dije, ¿no? No se sacia. Obviamente el niño, pues, puede estar o no llorando, mayormente va a estar en llanto, ¿no? Porque pues tiene hambre, se siente irritado. Vamos a tener la distensión gástrica claramente porque pues está ahí el contenido, está el quimo, ¿no? Entonces el estómago al sentir eso pues va, estos que voy a explicar pues tiene un porqué, ¿no? Y hay que decir el porqué, no solo decir, tiene distensión y ya, no tiene presión y ya, no. Entonces la distensión es porque obviamente el estómago va a aumentar el volumen, ¿no? Él siente la presión del quimo y con el aire que tiene pues sigue distendiéndose, distensión más grande hasta que llega un punto que lo saca todo por arriba. Por eso es una distensión, aparte de que las paredes se van engrosando por lo que ya mencioné anteriormente en la fisiopatología. El peristaltismo gástrico, ¿por qué se da? Va de izquierda a derecha, y si dan cuenta, pues anatómicamente sigue todo el trayecto hacia lo que viene siendo el píloro. ¿Por qué? Porque al sentir el alimento, el quimo que está ahí almacenado, que no puede sacar, lucha, quiere sacar, quiere empujar ese alimento hacia el píloro, pero pues no se va a poder porque está obstruido, ¿no? Está constreñido, está tapado, por así decirlo, estenótico. Entonces, pues, no pasa y sigue el peristaltismo, no quiere seguir empujando el alimento y no va a poder. Puede haber signos de letargia o somnolencia, ¿no? Ni está cansado, si ya lloró mucho, no ha tomado leche, no está con alimento, pues obviamente te sientes así, ¿no? Pues digamos, con una actividad, un estado mental disminuido, tal vez. La oliva pilórica, esta es otra importante, que aunque si bien es el signo pactognomónico de la enfermedad, decía que pues no es tan fácil o no lo vas a encontrar así de cada sí tiene la oliva y lo vas a ver. ¿Qué es la oliva? La oliva es una masa, tengo una imagen, se lo voy a mostrar. Es una masa que, ¿qué quiere decir? De 1 a 2 centímetros que vas a encontrar cerca del epigástrico, que es básicamente el engrosamiento que ya tiene la capa muscular del píloro, pues resalta, ¿no? Y se forma aquí la tengo, ahí está también en la imagen de la derecha, esa pequeña circunferencia, ¿no? Que se puede palpar, pero decía que no siempre va a estar presente, y no es muy, digamos, común que la tenga presente, porque lo estoy diciendo, ¿no? Si es algo que tiene que ser la estructura muscular, pues tendría que haber pasado bastante tiempo para alcanzar un tamaño así, aunque sea de rápida progresión, no esperaríamos encontrarlo, no es esperar mucho tiempo, no deberíamos esperar, porque puse que el valor predictivo positivo es de un 99%, eso lo hace su pacto nómico. ¿Por qué? Porque quiere decir que si le encuentras, básicamente sí tiene el niño esta enfermedad. Eso quiere decir ese valor predictivo positivo. Puede o no tener datos de deshidratación, los universales, ¿no? Abombamiento perdón, hundimiento de ojos, no sé, resequedad, tiene más sed, o ya las lágrimas pues ya están disminuidas, todos esos signos universales, ¿no? Eso depende de cuánta cantidad pues ya estuvo perdiendo en vómitos, y etcétera, ¿no? Principalmente es en eso. Por eso tiene más, menos, ¿no? Menos puede estar o no puede estar, depende. Igual los datos de desnutrición, que podrían hablar de que la pérdida fue una rápida progresión, ¿no? O sea, fue demasiado rápido los vómitos y pues ya estuvo perdiendo demasiado peso. Recuerden que un neonato tardío, un lactante, pues es más lábil en ese aspecto. Otra cosa importante de la exploración física es, pues, no palpar el estómago, pues de una manera profunda, porque imaginen que le apretemos duro, si ya está distendido, vamos a ocasionar, puede pasar dos cosas, o hacemos que vomite todo, o podemos incluso llegar a obtener una ruptura del estómago, porque pues el niño, repito, es muy lábil. Y bueno, lo de la avidez del alimento, pues ya lo mencioné.
Otra cosa importante también, no solo es con lo que se puede palpar y todo, también tiene ciertas alteraciones metabólicas, ¿no? Hidroelectrolíticas, y la principal, por eso les mencionaba, es la alcalosis metabólica. El niño pues para presentar claramente una alcalosis metabólica hipoclorémica y de paso hipocalemia, ¿no? Hipocalémica, ¿no? Pero ¿por qué sucede esto? Claramente al estar vomitando, pues estás perdiendo todo, estás vomitando, estás sacando hidrogeniones, estás vomitando y más vómito, sacas el hidrogenio con el ácido clorhídrico, pues ahí está. Y de paso, al ser un catión, pues tienes que jalar un anión, o sea, ¿cuál es el primero que vomitas? Pues el cloro, ¿no? Y te lo llevas a la par con eso. Entonces, esto puede ocasionar claramente la deshidratación. Esto ocasiona una pérdida de volumen, en general en todo el cuerpo, lo que ocasiona que el potasio se pierda a nivel renal, porque tienes que tratar de compensar eso. Aparte que también se puede ir una pequeña cantidad en el vómito, ¿no? Pero la hipocalemia es principalmente por eso, por la depresión de volumen. Y también puse la hiperbilirubinemia indirecta. ¿Por qué sucede esto? Que obviamente podría llegar a causar una ictericia leve, pero son casos ya, digamos, un poquito más avanzados, ¿no? Que tal vez no se trataron. Hay un aumento en la circulación enterohepática, por lo mismo hay una cierta congestión, ¿no? Si no pasa nada, quieres trabajar de más tu hígado y puede ocasionar esto. A la vez que hay una disfunción en la glucuroniltransferasa, sabemos que es la que pasa a la bilirrubina directa, DNA. Se hace los cambios de directa a indirecta, ¿no? Aquí hay una afección. Por eso se dan estos cambios metabólicos. Ahora, por eso es importante siempre acompañar pues, de ciertos estudios, los que tengo a la izquierda, en el cuadrito verde, que es biometría hemática, ¿no? Con electrolitos séricos, los tiempos de coagulación, la gasometría arterial, BUN, creatinina, la bilirrubina indirecta y la glucosa. La glucosa siempre va de cajón, lo sabemos, tenemos que hacer el dextrox y estar checándolo. Eso no puede faltar. La biometría hemática, ¿por qué? Estos datos son principalmente para poder evaluar el estado hidroelectrolítico y pues basar el paciente, porque si estamos sospechando de algo así, pues muy probablemente nos tendría que terminar en cirugía, no es quirúrgico. Entonces, ¿qué pasa con los pacientes que tienen una alteración como alcalosis metabólica principalmente? Para una alcalosis metabólica casi los sistemas pues, de compensación están debilitados de por sí en un lactante menor. Normalmente el cuerpo tiende a acidosis, es para lo que está preparado, no está tan bien preparado como para una alcalosis. Entonces, esto que ocasiona que al perder hidrogeniones estás perdiendo moléculas pues demasiado importantes en tu cuerpo que podrían funcionar para la síntesis de proteínas, para incluso la glucosa, etcétera, ¿no? Movimiento de ácidos grasos, todo a nivel celular, conexiones, vías enzimáticas. Esto que va a ocasionar, pues que al depender de este pH, que lo vas a encontrar calótico, pues puedes obtener, no puedes, vas a obtener problemas tanto en el periodo transoperatorio como en el periodo postoperatorio. Es por eso la razón de siempre estar vigilando con laboratorios a este paciente, ¿no? Puede ser una biometría hemática, ok, ¿cómo está, no? Quieres ver si tiene anemia, que es lo principal, qué tal, y está perdiendo mucha sangre, entonces porque a lo mejor ya tiene reflujo, ya está, puede incluso ya más grave, mucha más gravedad, ¿no? Entonces tengo que estar checando eso. Los electrolitos séricos, pues claramente, ¿no? Pues para ver cómo está mi sodio, cómo está el cloro, cómo está el potasio, si lo estoy perdiendo, ya me están diciendo que tengo alcalosis, hipocalemia, ¿no? Tengo que estar vigilándolo con los márgenes estrechos. La gasometría arterial, pues obviamente, pues por la alcalosis metabólica. Boom, creatinina para evaluar función renal, porque sabemos que si está perdiendo volumen, pues obviamente el riñón se va a ver afectado en este aspecto. Y la bilirrubina indirecta, pues por lo que ya mencioné, que ocasiona lo mismo, viene de lo mismo, de la obstrucción y la circulación enterohepática. Y bueno, la glucosa. ¿Quieren agregar algo aquí, doctora? El TP y el TPT. Ah, perdón, sí. Los tiempos de coagulación como tal sirven pues para ver todo está relacionado pues con la deshidratación, ¿no? Si estás perdiendo mucho volumen, puedes llegar incluso a quedar un poquito, digamos, más, por decirlo, ¿no? Espesa la sangre, perder esa cantidad. Y pues sabemos que al hacer eso, pues hay riesgo, ¿no? Incluso digamos, de trombos, cosas así. Tal vez es algo pensar en algo muy más allá, pero puede pasar y entonces siempre hay que estar prevenidos. Pero sin desmentir lo que dices, la razón para pedirlo es para prepararlo para cirugía. Todos los que tienen sí, perdón. Sí. Básicamente, exacto, tienes razón. Todos esos pues son básicamente igual para todo eso. El cuadro clínico, aunque es lineal, o sea, se va presentando todo esto que ya nos mencionaste, pero no siempre se presenta con la misma velocidad en todos. Podría ser que cuando la hipertrofia progresa lentamente,
esto puede llevar alrededor de un mes. Entonces el bebé pues puede llegar desnutrido y es sutil hasta el momento que se, en que no tolera varias tomas seguidas, es que se corrobora el diagnóstico por eso, o se sospecha más altamente, porque a esta edad pues está la enfermedad por reflujo y hay otras patologías que pueden, en las que se puede hacer el diagnóstico diferencial. La principal es con la enfermedad de reflujo, alguna malformación menos grave, pero esto cuando el píloro progresa muy rápidamente, es cuestión de días nada más. La oliva pilórica no siempre se ve porque a veces se sospecha con anticipación, entonces no se logra palpar. La foto que pusiste, puedes Sí, reponerla. Esa claro. no es oliva pilórica, lo que nos muestras, es lo que quiero. O sea, esta está demasiado grande, ¿no? Esta puede ser una peristalsis, o sea, el abdomen, la parte inferior del abdomen está deprimida y solamente la parte de arriba es que se ve aumentada y eso corresponde al llenado gástrico que no puede bajar. La oliva pilórica es como un poquito más grande que el diámetro del ombligo, si ven del bebé, por eso se llama oliva. Es como una aceituna cuando se logra papar. Es como unas aceitunas del tamaño de una aceituna y se vería un poquito más abajo de esta bola que estamos viendo. No es tan grande. Y cuando se instala esto lentamente, o como les digo, si tarda varias semanas, digamos 3 semanas en instalarse, pues ya ha habido un deterioro de peso importante y es más fácil poder palparlo. Cuando progresa muy rápido, es difícil porque todavía no ha habido todavía hay suficiente grasa y es más difícil poder palparlo, pero pues siempre está allá, nada más que no hay facilidad de poder palparlo. ¿Qué más? Pues creo que podemos seguir. Entonces ya quedamos que esa bola es una contracción peristáltica de estómago o es aumento de volumen del estómago. Ok. Bueno, y la imagen representativa que ya les expliqué, ahí estaba toda la característica de por qué se da la sintomatología, ¿no? Cómo va la dirección del movimiento en la contracción peristáltica, por eso hay pues las contracciones, cómo se está el movimiento del quimo, para dónde va, ¿no? La estenosis del esfínter pilórico, etcétera. Entonces, pues a este paciente ya, digamos que ya recabamos todo, ya tenemos esa sospecha alta, ¿no? De esta enfermedad, pues hay que hospitalizar al paciente. Entonces, para hospitalizarlo, pues lo primero es controlar, ¿no? Pues todos los datos, ¿no? Si está deshidratado, o sea, toda la hidratación, el manejo metabólico, los parámetros metabólicos, con soluciones, ¿no? Hidroelectrolíticas, o sea, mantenerlo estable lo más que se pueda, si es que pues llegar a estar ya, ¿no? Descompensado. Pongo el asterisco eso de la sonda orogástrica porque lo mencionaba en la GPC y también en otro artículo, pero no, decía que sí se podría usar, pero no era tan recomendable porque al meter la sonda, pues al sacar lo que tengas en el estómago, te estás llevando también los hidrogeniones, te estás llevando el ácido clorhídrico, entonces estarías empeorando la, la alcalosis metabólica, ¿no? Y pues entonces en teoría su beneficio no está muy bien visto, ¿no? Solo ¿cómo se llama? En situaciones ya mucho peligro, ¿no? De plano, a lo mejor el paciente no pueda ni moverse o ya esté demasiado deshidratado, ya todo al extremo, ¿no? Sino de manera común y rutinaria decía que no era muy preferible. Así es, si haces el diagnóstico y el niño está estable y lo vas a meter a cirugía pronto, bueno, necesitas ponerle la sonda orogástrica. Pero si Claro. llega deshidratado, lo vas a tener que mantener bien antes de meterlo a la cirugía. Es mejor ponerla porque el contenido gástrico que se está formando, como no puede bajar, pues va a subir, va a regurgitar hacia el esófago y va a seguir lesionando el esófago, que aunque no es suficiente tiempo como para que cause una esofagitis, pero sí
lesiona. O sea, Claro, digo, erosiona. consecuencia, pero sí hay esofagitis en los que se instalan lentamente, ya tienen esofagitis. Entonces se les alivia el dolor si no regurgita hacia esófago, porque vas a tardar porque va a tardar bastante tiempo en que entre a cirugía. O sea, en realidad, una vez detectado, la cirugía no es una urgencia, no es una emergencia. Primero hay que estabilizar al niño y después meterlo a cirugía. Sí, O sea, no es la prioridad la cirugía, la prioridad es que esté bien, mejorar el equilibrio hidroelectrolítico. Dijiste que le vas a tomar una gasometría, ver si no tiene, si instaló lentamente y hubo una deshidratación crónica, a lo mejor ya tiene compromiso renal, claro. la cosa que habría que ver, hipoglicemia de entrada, ¿no? Porque no absorbe nada, entonces puede llegar, y la hipoglicemia por sí podría ser el síntoma por el que la madre corriera al hospital o a un consultorio. Y, y ya después, entonces lo de la sonda, pues sí, no es una rutina, como bien dice donde leíste, pero en algunos casos es necesario. Así es. Sí, y bueno, continúa, doctora. Y pues, Sí, ajá, como ya mencionó, todos esos estudios que mencioné, pues sí, son bien en el momento que estás hospitalizando, ¿no? Pues para de entrada, ¿no? Para observar cómo está, si saber si ya está estable o solo mantenerlo así, ¿no? Si ya está muy grave, pues volverlo estable. En un periodo, ¿no? Pues ahí mencionaban varios tiempos, a veces, no sé, 48 horas, hasta 72 horas, o sea, como dice la doctora, tal vez es una urgencia relativa, ¿no? No es de que de cajón ahorita mismo se tiene que operar, es primero que nada toda la estabilidad. Porque pues recuerden que el niño no está absorbiendo, no se está alimentando, esa es la principal causa, no está absorbiendo nada. Eh, entonces, el estudio, ¿no? Pues, qué imagen por elección, pues es el USG abdominal, el ultrasonido abdominal, es el estándar de oro, porque, bueno, su valor predictivo negativo en este caso es el 100%, quiere decir que si no ves nada y cambios sugestivos, pues quiere decir que no tiene esta enfermedad, ¿no? Por eso, si te cuenta, es lo contrario, básicamente, al signo físico de la oliva. Entonces, pues aquí ya solo para mencionar, sé que no estamos en clase de radiología, pero pues de manera rápida. Es evaluar, pues evalúa diámetro, longitud, la grosor de la pared muscular del canal pilórico. Podemos observar dos principales signos. Bueno, primero que nada, en la imagen de la izquierda está la distensión abdominal que se puede observar, pues es una radiografía simple, ¿no? Ya si de primera instancia quieres tomar una radiografía simple, pues lo puedes hacer, pero si está a disposición el ultrasonido, pues de una vez, ¿no? Podemos observar el signo de la diana, que es la parte que está aquí abajo a la derecha, lo pueden observar. Si se dan cuenta, el anillo hipoecoico, o sea, el que está por fuera, vea que engrosado está el color negro, lo que está en negrito, en la imagen de abajo a la derecha. Y entonces, alrededor está la mucosa, o sea, en el centro está la mucosa que está hiperecoica, está blanquita. Vean cómo hay un aumento de grosor, todo lo que es el canal pilórico, es lo que quiere decir. Y la longitudinal, corta longitudinal que está arriba, a la derecha, es el signo del cervix, pero bueno, porque claramente si se dan cuenta tiene la forma entonces, del cervix, ¿no? En un ultrasonido. Y lo mismo, lo que esté oscuro, pues va a ser toda la musculatura y lo que está, digamos, hiperecoico, pues es lo que está por dentro, es la mucosa. lo que está oscuro es la permeabilidad, lo que está blanco es el Ah, músculo, oh, donde tienes la flecha roja. ándale. Todo Ajá. eso se ve como está hipertrofiado y no hay paso hacia el intestino inferior. Y en la primera, la abdominal, ves cómo está todo el aire en el estómago y el aire que hay en el intestino es mínimo. Entonces te Sí, estamos dando una función alta. sí, todo el atrapamiento aéreo, pues está arriba, ¿no? Pues no pasa hacia, más abajo. También se recomienda que siempre que hay ese sospeche abdomen, hay que pedir la radiografía parado. O sea, ya sé que no se puede parar un niño, pero se puede sostener con los brazos y tomar la placa y siempre tomar una lateral igual para descartar que hubiera una perforación, que hubiera aire fuera del abdomen. Ahora, este diagnóstico es un clásico, ¿eh? Siempre se piensa en él, generalmente no pasa a más, porque si se han descrito en la literatura que se podía romper el estómago y muchas complicaciones, pero es tan fuerte la acidosis metabólica, la hipoglicemia, la pérdida de peso,
el vómito constante, que eso hace que se vuelva una emergencia y llegan al hospital. Como les digo, la cirugía no es emergencia, pero sí mantener las condiciones y reponerle todas esas pérdidas que ha tenido. Eso es lo que viene siendo más urgente. Y ya por el tratamiento definitivo, pues ya sería la cirugía. Sí, de hecho, ahí está. Eso voy a. Aquí está, pues, entonces, si sacamos como tal ya el ultrasonido, bueno, mencionaban otros dos estudios que era eh, ¿cómo era? La serie esofágo-gastroduodenal, pero mencionaba que era más, digamos, un poquito más riesgosa porque le estás poniendo contraste. Entonces, imagínense que haga broncoaspiración el lactante y entonces, pues, se vaya a pasar por ahí, ¿no? El más problema, ¿no? Que pasa ahí el contraste. Aparte de que no, bueno, a veces puede ser no tan concluyente. Y Entonces, bueno, el otro método. es suficiente, el ultrasonido es suficiente. Claro, claro, sí, mencionaban esas las guías, pero pues nada más para que lo sepan, ¿no? Que sepan que existe, era eso, y pues la endoscopía, pero igual es demasiado invasivo para un pobre lactante que le van a estar metiendo. No, no creo que sea muy adecuado. Eh, y bueno, si es concluyente como el ultrasonido, que pues con lo que acaba de aportar la doctora, que dijo que básicamente es pivote todo, es una enfermedad muy clásica, o sea, muy directa, que la puedes sospechar en primera instancia, pues básicamente casi siempre va a ser concluyente, ¿no? Ya con los datos que nos arroja el radiólogo, ¿no? De que el engrosamiento, que si la longitud del canal con tales medidas, qué tan estrechado está, ¿no? Y las imágenes características que pueden tener, pues ahí nos va a arrojar los datos de radiología. Y pues pasamos a la cirugía, ¿no? Ya lo valoramos, lo valora el cirujano pediatra con la estabilidad que debimos haber tenido antes, que esa sí fue nuestra función, ¿no? De mantenerlo estable para que pueda pasar lo más pronto posible. La quirúrgica con la piloromiotomía de Ramstead, ¿no? Que es, ¿no? Para que sepan que está ahí, que existe esta técnica. Si no llegara a ser pues tan concluyente, por así decirlo, me refiero a que a lo mejor el ultrasonido abdominal no arroja los suficientes datos como para que podamos asegurarnos que es una hipertrofia, o a lo mejor tal vez la historia clínica con la exploración física, tal vez hay unas cositas por ahí que como que no cuadran, no por eso vamos a dejarlo ir y decir, ah, no, pues ya no, no. Hay que repetir el estudio otra vez en 24 horas para ver cómo está. Algunas biografías mencionaban que incluso desde las 12 a las 16 horas se puede tomar otra vez otro ultrasonido. Y mientras tanto, pues tener a la paciente vigilada, en estrecha vigilancia, con ayuno, ¿no? Con seguir evaluando su estado hidroelectrolítico, su glicemia, todo, porque en cualquier momento, recuerden que es un lactante, es un niño muy lábil, en cualquier momento se nos puede descompensar. Soluciones, mencionaba la fisiológica porque pues es la, digamos que más, un poquito más ácida, ¿no? Quiero esta pH de 5.5, entonces queremos reponer hasta cierto punto esa pérdida de hidrogeniones. Y bueno, glucosada, pues ya saben, ¿no? Si está alterado su glicemia, que muy probablemente la esté, porque no está absorbiendo nada y pues no tiene donde alimentarse. Todo lo que toma, pues lo vomita. Y el estadio electrolítico, pues bueno, pues la alcalosis metabólica, esto de los problemas del potasio, ¿no? Y la pérdida de presiones de volumen. Y, y bueno, aquí más para terminar, pues era como un pequeño, ya mucho más sintetizado de todo. La clínica, como es el vómito no biliar, sin proyectil, ya vimos 2 a 8 semanas de vida, principalmente puede ser la tercera, quinta semana, la alcalosis metabólica hipoclorémica, ya dijimos por qué, lo de la oliva pilórica, ahí te ponen el dibujito de cómo más o menos es, del tamaño, la hipertrofia, que es la hipertrofia muscular, con otros factores que igual ya mencionamos de la fisiopatología, los factores de riesgo están ahí. Acabo de mencionar a la doctora que bueno, el uso de eritromicina, acitro, ¿no? Durante el embarazo o las primeras 2 semanas de vida. El diagnóstico que es pues clínico ya confirmado se puede hacer mediante la ultrasonografía abdominal. Y bueno, el tratamiento que ya es quirúrgico. Y bueno, de mi parte sería todo de este tema, doctora. Y ya están las preguntas. No sé si quiera agregar algo. No, no, puedes pasar a las preguntas, ya estamos sobre tiempo. Aquí yo puse 3, ya mi compañero termina las otras 2. Ok. En la principal alteración ácido base que se presenta en esta enfermedad y cuál sería el principal inconveniente pues en el contexto del manejo quirúrgico, ¿no? Al tener esta alteración ácido base. No sé si alguien quiera contestar. El que quiera, no puedo ver. Bueno. Es una alcalosis metabólica. Muy bien. ¿Y por qué Vale. sería?
Sí, ¿y qué inconveniente nos podría traer eso en el manejo de cirugía? Pues obviamente menor capacidad del cuerpo a recuperarse, tal vez. O sea, una disfunción obviamente en el pH y por lo tanto no vas a poder, o sea, afecta a todo, tanto a EMAT, o sea, al tiempo de coagulación, a los electrolitos, a las células, pues porque Claro. el ambiente celular no puede sobrevivir en alcalosis. Sí, claro, todo va a ser un problema, desde la sedación hasta el procedimiento quirúrgico y luego la recuperación. Muy bien, O sea que cuando existe alcalosis metabólica no debe de operarse hasta que se corrija el trastorno. exacto. Sí. Bueno, entonces esta pregunta, pues ya con todo lo explicado, ¿los antieméticos entonces serían de utilidad? Sí, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué sí o por qué no? A ver, está por allá Ruth Santos. Doctora, ¿puedo contestar? Sí, claro. Bueno, yo supondría que, bueno, por lo que dice, yo entendí que no, porque no es tanto de motilidad, sino que es que la comida cuando la leche se va acumulando y vamos a decir que hay un rebose. Entonces yo supongo que no serían de utilidad. Claro, o sea, el antimético sirve más para, como bien dices, pues más para con niveles, cosas nivel central, ¿no? O sea, Claro, es una como tú oclusión mencionas, ¿no? De mecánica. rebosamiento, oclusión, todo Mecánico, no mecánica, pues no te puede, va, medicamento no- puede quitarlo. claro, no tiene caso. Muy bien, gracias. Y bueno, este está muy fácil. ¿Cuál es el estudio de imagen considerado pues el gold estándar, ¿no? Para la estenosis? Hipertrofia piliar. El Exactamente. ultrasonido Es- abdominal. sí, muy bien. Y ya sería todo. Ahorita mi compañero doctor ya va a poner su presentación. Ujú. Bien, gracias, Isael. No, de nada, doctor. Buenos días, doctora. Buenos días, José Antonio. Bueno, voy a continuar con el tema. Bueno, con los temas va a ser enfermedad por reflujo gastroesofágico o ERGE. Y pues primero hay que hacer la distinción de qué es reflujo gastroesofágico y ERGE. El reflujo gastroesofágico básicamente es algo fisiológico, algo normal. Nos sale un movimiento retrógrado del contenido gástrico del esófago a través del esfínter esofágico inferior. Esto es fisiológico en lactantes, niños y hasta en adultos. Se dan vómitos, o se dice que se dan vómitos atónicos o regurgitaciones excesivas en lactantes que se resuelven de los 2 a 24 meses, pero que también pueden durar un poquito más tiempo, hasta 3 años, 4 años. Aunque ya en estos extremos, pues ya no tiende a ser tan normal. El retraso del vaciamiento gástrico es una de las razones. No existe, esto es importante porque te dicen que una cosa para distinguir la enfermedad de lo normal es que no existe retraso del crecimiento o peso, porque de haberlo, pues ya estaríamos ante un ERGE. Y pues hay 2 o más regurgitaciones al día, suele haber 2 o más, no te da una cantidad exacta de cuánto es el límite, pero pues mientras no pase lo que ahorita les voy a comentar, pues está normal. ¿Y qué es el ERGE? Pues es un reflujo patológico en lactantes o niños que manifiestan síntomas molestos debido a la frecuencia del reflujo gastroesofágico. ¿Cuáles son estos síntomas? Se los voy a explicar más adelante, pero principalmente tenemos la esofagitis que nos va a dar dolor, nos va a dar, ya va a querer comer. Vamos a tener síntomas que se llaman extraesofágicos o atípicos como respiratorios, que también se los voy a explicar. Y como les comentaba, vamos a tener efectos sobre la nutrición, efectos como el crecimiento o el peso. Y vamos a tener y es la alteración esofágica más frecuente. Esto que más frecuente se encuentra en lactantes en niños. Ahora, ¿cuál es la fisiopatología?
Vamos a tener primero los factores que determinan manifestaciones esofágicas. Primero, la duración de la exposición esofágica, es decir, cuántas veces en todo el tiempo que tienes reflujo está expuesto tu esófago al ácido estomacal. Eso nos va a dar una. La causticidad del producto refluido, es decir, qué tan ácido está el reflujo. Y, claro, la susceptibilidad del esófago a la lesión. Ahora, ¿qué otros factores incrementan la frecuencia de los episodios de reflujo? Tenemos que el tono insuficiente del esfínter esofágico inferior, que se puede dar, por ejemplo, en pacientes que tienen acalasia, frecuencia anómala de relajaciones del esfínter esofágico inferior. Y, por ejemplo, podemos también tener una hernia de hiato, que es aquí como lo vemos, que tenemos un diafragma debilitado que no permite, o no ayuda, mejor dicho, porque también es importante, el diafragma ayuda al cierre del esfínter esofágico inferior. Cuando está debilitado, pues no se cierra bien y permite el reflujo. Otros factores que afectan, pues tenemos el aumento del movimiento, la obesidad. Cuando tenemos un niño gordito, pues eso también promueve que haya reflujo. Las comidas copiosas, que como vamos a ver, esto es parte de lo que se debe de hacer a la hora de tratamiento. La gastroparesia, porque pues no hay vaciamiento, el estómago hay saciedad. Y también podemos tener tos y sibilancias, que pues como sabemos, la tos nos hace tener un esfuerzo que impulsa al reflujo gastroesofágico, al contenido del estómago hacia afuera, y pues las sibilancias, que también representan un esfuerzo respiratorio que promueve el reflujo. Ahora, ¿cuál es el Todas las que mencionaste tienen que ver con el esfínter esofágico inferior. Sí, doctora. Afecta. Son, ¿cómo te diré? Podría ser que la persona obesa, por ejemplo, si comes y sales a correr, aumenta el movimiento de tu estómago y es posible que el esfínter esofágico inferior se relaje y haya cierto reflujo. La obesidad, porque aumenta la presión intraabdominal. Si comes mucho, cuando se quiere mover el estómago, pues no tiene de dónde, porque no hay espacio, ¿no? Relaja el esfínter esofágico inferior. Igual si hay debilidad de la musculatura del estómago, pues no tiene buen vaciamiento y entonces podría haber el reflujo. Igual la tos y las sibilancias, o sea, estos son mecanismos por los cuales un esfínter esofágico se puede relajar, sea o no sea enfermedad por reflujo. O sea, normalmente eso es lo que ocurre, ¿no? O sea, en cualquier persona, no precisamente en esta enfermedad. Es la fisiología o diríamos fisiopatología, porque no tendría por qué haber el reflujo. Así es, hasta cierto punto puede ser normal. Exactamente, pero las que están aquí, la que tienes aquí arriba, el tono insuficiente del esfínter esofágico inferior, eso ya es patología. O sea, este es un factor de riesgo que sí va para enfermedad por reflujo. Igual la frecuencia anómala de relajaciones del esfínter esofágico inferior, cuando se habla de reflujo gastroesofágico fisiológico, ¿no? Tiene un momento en que se relaja ese esfínter. Y cuando es patológico es que se relaja mucho más de lo que debería estar. Y la hernia del hiato, que definitivamente pues es una patología. Entonces quiero hacer esa decisión, que los tres que tienes arriba, sí aumenta los episodios, o sea, va para lo que estamos viendo ahorita. Y lo que está abajo son factores en los que el esfínter esofágico se puede relajar, pero que no son necesariamente patológicos. O sea, el esfínter está bien, que también es un esfínter fisiológico, está bien, solamente que en estos otros factores también podría relajar anormalmente o no anormalmente, es la fisiología. No sé si me explico. Sí, doctora, estos... Claro. Sí, básicamente estos pueden o no pueden estar en el ERGE.
Y si están, pues Exacto, esas son contribuyen. causas fuera del esófago que podrían hacer en un momento dado que se relajara, pues anormalmente, aunque no anormalmente, son las causas de que se relaje el esfínter esofágico inferior. Mientras que las otras ya son propiamente del esfínter esofágico inferior. Ok, bueno, continuando. ¿Cuál es el mecanismo principal? Como mencionaba la doctora, relajación transitoria del esfínter esofágico inferior. ¿Qué pasa? Pues es una relajación simultánea del esfínter esofágico inferior y pilares contiguos que están en el diafragma, que sostienen también el diafragma. Esto produce una reducción de la presión del EEI a 0,2 milímetros de mercurio por encima del estómago. Es decir, lo debilitan mucho. Tiene una duración aproximadamente de 10 a 60 segundos y el principal estímulo es la distensión abdominal. Como comentaba la doctora, esto puede ser hasta normal. Digo, en Nelson te mencionaban que no se sabe si esto es realmente parte de alergia, esto provoca alergia o alergia provoca esto. Así que dicen, esto no debe ser tomado como algo necesariamente patológico. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Pues en los lactantes, en el reflujo del lactante, tenemos la regurgitación especialmente postprandial. La esofagitis, ¿cómo se va a manifestar? Pues con una irritación, hay náuseas, hay asfixia y aversión a las tomas. Esto de aversión a las tomas es importante porque pues, nos puede hacer una distinción igual con la estenosis del píloro que nos comentaba mi compañero, porque pues, el niño no quiere comer, en cambio en la otra sí quiere comer. En el reflujo el niño pues, no tiene hambre porque le duele tragar. Esto también hay una apnea obstructiva, puede haber una apnea obstructiva, que estos ya son síntomas un poquito más atípicos. Y hay estridor. En niños mayores tenemos dolor abdominal y torácico. También el síndrome de Sandifer, que es un arqueamiento y giro de la cabeza, que es como lo que podemos ver en la foto, que el niño lo hace pues para protegerse de cierta manera, proteger el cuello. El dolor igual lo provoca. Y pues también entre los síntomas atípicos podemos encontrar asma, sinusitis y laringitis, que esto más adelante se los voy a comentar. Y te mencionaban también que en niños con discapacidad neurológica debe de haber una alta sospecha de ERG ante síntomas. ¿Por qué? Porque pues, los niños no tienen la capacidad por ejemplo, uno, de hablar, si es que no pueden hablar todavía, y dos, de manifestarlo ellos mismos con sus movimientos, porque pues a veces no les es posible, ¿no? Bueno, Nelson te pone una tabla de síntomas en función de la edad. O sea, aquí está, básicamente es lo que les comentaba, calidad de vida disminuida, pues en todos es lo esperado. La regurgitación la vamos a ver más en lactantes, la irritabilidad y el llanto también, el rechazo de los alimentos, el retraso en los crecimientos se va a manifestar más en lactantes, la postura anormal, los síndromes de Sandifer. Y en los niños ya más grandes vamos a ver tos persistente, ya vamos a ver como que síntomas más respiratorios, sibilancias, estridor, croup y trastornos de sueño. Ahora, en los adolescentes y adultos, pues ya vamos a tener los síntomas pues, más conocidos, ¿no? De pirosis, dolor en epigastrio, dolor torácico, síntomas que ya conocemos. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico? En la mayoría de los casos suele ser suficiente con la historia clínica y la exploración física. Pero cuando no es suficiente, bueno, pues tenemos, por ejemplo, estudios radiológicos con contraste. Que, por ejemplo, en esta imagen podemos ver la estenosis del esófago provocada por reflujo, aunque te mencionan que estos estudios, los radiológicos, pues tienen baja sensibilidad y especificidad y pues casi no se utilizan. También tenemos la monitorización extensa del pH esofágico, que es lo que conocemos como pHmetría,
que es lo que vemos aquí con el niño. Le meten esto que es como una sondita que tiene sensores de pH, y pues esta maquinita, esta computadora que traduce pues, lo que le dicen los sensores. Se lleva aproximadamente 24 horas. Este es más sensible. Valores del esófago distal de pH menor 4. Puede detectar, indicados en tratamiento con supresión ácida, apnea y presentaciones atípicas. Esto lo pongo porque no necesariamente es la primera opción para evaluar si hay alergia. Y también tenemos la endoscopía. La endoscopía nos permite diagnosticar la esofagitis erosiva, que vamos aquí, el esófago de Barrett, que es un cambio previo al cáncer de esófago, y la biopsia que nos permite distinguir por ejemplo, si es si hay una afectación con, no sé, alguna alergia provocada por algún alimento, también se puede ver con la biopsia. Dilatar estenosis inducida por el reflujo, perdón, que esta es una medida terapéutica que también se puede dar con la endoscopía, pero pues también existe la cirugía que pues, no es tan recomendada, ¿no? Pero ahorita igual les voy a comentar. Estos cambios de la endoscopía no se ven en la etapa de la lactancia. Tiene que tener mucho tiempo la enfermedad por reflujo gastroesofágico crónico y la que produce estenosis del esófago. O sea, estas de endoscopía, estamos hablando de niños más allá de 1 año, quizás 4 años, 5 años, en que dio tiempo de instalarse toda esta patología. Sí, sí, ahorita les voy a comentar igual un poquito más sobre las etapas de cómo se va dando. Bueno, continuando con el diagnóstico, tenemos la impedancia intraluminal multicanal, que esta es muy similar a la pHmetría, solo que esto tiene sensores para detectar las corrientes eléctricas, y pues se detecta mediante, por ejemplo, el paso del bolo de la comida o inclusive el reflujo, los cambios de impedancia. Este te documenta el reflujo ácido pH-4, débilmente ácido pH 4,7 y débilmente alcalino. Esto es importante porque que determine la presencia de reflujo no ácido es importante porque no todos los ERGs son ácidos, y a veces en presentaciones atípicas te dan un ERG que no es necesariamente ácido, y pues esto te sirve. En la GPC te mencionan que si tienes este método diagnóstico, pues lo utilices sobre la pHmetría. Y bueno, aparte de otra de las ventajas es que este te dice, bueno, pues aquí vemos una gráfica de la impedancia y vemos cómo el bolo pasa, se hace cóncavo, se hace hacia abajo, y pues con la regurgitación, en vez de irse hacia abajo, pues se hace el pico. Entonces es como que un poquito más sensible y más confiable. Ahora, el tratamiento empírico antirreflujo. ¿Qué es lo que se hace aquí? Pues se dan inhibidores de bombas de protones a dosis altas en un periodo corto de aproximadamente 2 a 3 semanas. Es lo que nos va a permitir ver si hay respuesta al tratamiento. Ahora, si no hay respuesta al tratamiento empírico o se requiere de periodos más prolongados, pues ya se va a necesitar hacer una evaluación reglada con los métodos diagnósticos que ya vimos. ¿Hay algo que quiero comentar, doctora? No, está bien. Okay. Bueno, ¿qué diagnósticos diferenciales importantes en niños con movimiento crónico debemos de ver o tener en cuenta? Alergia a los lácteos u otros alimentos, que pues, principalmente vamos a ver estos cambios, por ejemplo, en la cara del niño. Esofagitis eosinofílica, que es una de las cosas que se pueden detectar con la endoscopía, la biopsia. Estenosis pilórica, que es lo que comentaba mi compañero. Ahorita les voy a mostrar un diagrama más o menos de cómo se debe de diferenciar. La obstrucción intestinal, la hipertensión intracranial, que estos tres, por ejemplo, pues son graves, ¿no? Y se van a dar síntomas de gravedad, cosa que es rara ver en el ERG. Y la rumiación, la bulimia, pues esto ya más en adolescentes, y por supuesto las infecciones.
Ahora ya vamos a pasar con el tratamiento. El tratamiento principalmente de inicio son medidas de cambio de hábitos de los papás, cambios de hábitos igual que ponen al niño. Las medidas dietéticas es principalmente la modificación de las técnicas de alimentación, de las cantidades administradas y de su frecuencia. Que no hay que meterle tanto al niño, ¿no? Hay que ver que todo esté regulado, que todo esté medido. Ahora, ¿qué se puede hacer también? Se puede espesar la fórmula. Por ejemplo, aquí te ponen goma de Chantana, que goma de Chantana se utiliza para postres también, pero te advierten que hay que proceder con cuidado en lactantes porque el uso de goma de Chantanas puede dar enterocolitis necrotizante. Y también se puede hacer una prueba corta de 2 semanas con una dieta hipoalergénica, es decir, quitar lácteos, algún fármaco o algo que pueda estar causando una alergia que nos dé esos síntomas de reflujo. Y se deben de evitar comidas y bebidas ácidas, además de, por ejemplo, tomates, chocolates y todos estos alimentos que nos pueden provocar reflujo. En niños, como ya sabemos, no sé, los taquis fuego, cosas así que sí nos pueden dar estos síntomas. Y por supuesto, si el niño está con sobrepeso o obesidad, pues hay que reducir el peso, hay que ponerlo a dieta. Las medidas posturales, estas son importantes igual porque dicen que, por ejemplo, el reflujo empeora en sedestación. Es decir, cuando tenemos un niño que está así, que tiene síntomas de reflujo gastroesofágico o ya tiene alergia, pues no hay que dejarlo en posición de sentado prácticamente, porque lo empeora, contrario a lo que se pudiera pensar. Ahora, hay que adoptar una posición supina durante el sueño en menores de 12 meses. Es decir, te menciona que la posición de cúbito es mejor para los niños que tienen ERGE, porque pues disminuye los episodios, pero como recordaremos, si los menores de 12 meses en decúbito, en prono, perdón, pues sino que pueden hacer muerte súbita. Entonces, ¿qué prefieren? ¿El ERGE o la muerte súbita? Y entonces te dicen, pues no, pues mejor déjalo en supino. Y bueno, pues sí te recomiendan que si está despierto el niño y está siendo observado, pues puede utilizarse la posición prono, pero solo en esas condiciones. Y también otra cosa que se puede hacer es mejorar elevar la cabeza, el nivel de la cabeza. Es mejor elevar la cabeza que amontonar las almohadas. Como podemos ver aquí, pues le tienen puesto como que su colchoncito que está inclinado, que eleva todo el cuerpo y no solamente el cuello. Bueno, ¿hay algo que quiera mencionar, doctora? Sí, pero antes de todo esto, ¿qué es lo primero que se debe hacer en un lactante? Por ejemplo, ese bebé que tienes allá. Ese está semisentado. No está total. Está semisentado. ¿Qué es lo que te recomiendo? Te estás omitiendo lo más importante. Es la sacada de aire del bebé. Sí. Ese es lo primerito. Que hay una buena sacada de aire. Porque cualquier lactante que acuestes 2 meses, 1 mes, que le termines de dar leche y lo acuestes, aunque lo pongas en la mejor posición, va a regurgitar, va a tener reflujo. Si le sacas el aire, disminuyes mucho la probabilidad de que lo tenga. Y esa es la primera medida que se debe recomendar. Ok. O sea, es básicamente darle sus palmaditas, ¿no? Agarrarle, darle sus palmaditas en la espalda para verlo. Ok. Bueno. La palmadita tiene su técnica. Tienes que poner la mano. Voy a poner mi cámara, mostrarles la mano como... A lo mejor los que tienen manitos no lo sabe. No sé si ve mi mano. Se pone así, como si fuera una concha. ¿Ven? Hay aire aquí dentro. No tengo la mano así lisa. Si doy una palmada con mi mano así lisa, golpeo y lastimo al bebé. Tengo que poner mi mano como si fuera una conchita. ¿Se alcanza a ver? Así. Y aquí adentro está hueco.
Pues teniendo la mano así, se procede a golpear enérgicamente. Se cuenta que esta es la pared y suena, pero no le duele ni se lastima porque el aire que está aquí adentro amortigua y se da en toda la espalda, de abajo para arriba, para que vaya subiendo. O sea, aunque lo oigan fuerte, no se lastima, al contrario, le gusta así. Y va, y sale el aire. Nunca recomiendo dar así con palma, porque eso puede traumatizar al bebé. Si son sensibles, se les pueden causar moretón. Ok. Ok, gracias. Bueno, continuando con la farmacoterapia, tenemos varios tipos y empezando con los antiácidos, que estos nos dan un alivio transitorio, pero tienen efectos secundarios como la diarrea. Está el hidróxido de magnesio, el hidróxido de aluminio, que pues por lo que comentaba no se utilizan tanto. Y tenemos a los antagonistas de los El receptores de lactante histamina. no se utiliza. Los antiácidos en los lactantes no se recomiendan. Okay. En adultos. Ok. Los antagonistas de los receptores de histamina tenemos que son usados en esofagitis por reflujo, cimetidina y la ranitidina, que por lo que entiendo la ranitidina ya no está en el mercado. Sí sentí como que en Nelson como no está un tanto actualizado, porque pues, a pesar de ser edición 2020, no habían puesto nada de eso. Tenemos también inhibidores de la bomba de protones, que pues, Puede ser que en Estados Unidos sí tengan ranitidina, solo nosotros no lo tengamos. El libro es de Estados Unidos, ¿no? Aquí se puede usar la famotidina. Esa todavía hay en el mercado, mucho más cara que la ranitidina, pero sí está. Y es antagonista de los receptores de la histamina también. Ok. Te mencionaban algo igual, que se utiliza, que este debería de ser poquito, ¿no? Con la GPC, porque te decían que este debería ser la primera línea, ¿no? Y que los inhibidores de la bomba de protones pues ya deberían ser la segunda, porque pues no existe suficiente evidencia para ver los efectos a largo plazo en niños, como efectos a largo plazo como pudieran ser como los que se dan en los adultos, ¿no? Fracturas, infecciones y demás. Pues en la GP sí te mencionaban que pues, si tienes inhibidores de la bomba de protones, pues utilices inhibidores de la bomba de protones. Ahora no sé si esta contradicción se deba a precisamente eso de si hay un retraso, si no se ha actualizado este tema en el Nelson, pero pues lo que Pues dice la primero, GPC es que los sí, prokinéticos y los receptores de histamina van para los lactantes y después lo de la bomba de protones. Estamos hablando de enfermedad por reflujo gastroesofágico, no estamos hablando de reflujo gastroesofágico. Eso quiero que quede bien claro, porque el reflujo gastroesofágico fisiológico no requiere ningún tratamiento, su nombre lo dice. El único trabajo que tendríamos que hacer es distinguir ante qué estamos cuando tengamos un paciente. ¿Cuál de las dos es? sí. Ahora, hay un diagrama igual de la GPC que te menciona lo que acaba usted de decir, que básicamente en reflujo esofágico pues solo se toman las medidas como que las que le mencioné, posturales y prokinéticos. Estos aumentan la presión del esfínter esofágico inferior. Tenemos a la metroclopramida, el betanecol, eritromicina y el Pero la baclofeno que eritromicina es un antibiótico. ¿Tú lo tienes como sí, prokinético? sí, yo igual tuve esa duda, pero pues sí lo leí y lo volví a leer y sí decía Está en el eritromicina. Nelson eso. Está en el Nelson eso, sí. Lo Sí, voy sí, a sí. checar. A lo mejor es una falta de ortografía. Puede ser, sí lo pensé, pero sí estaba ya. Me causó mucha curiosidad. Es que, bueno, tengo entendido que la eritromicina y los macrólidos, pero sobre todo la eritromicina, estimulan receptores
de motilina, receptores M, y entonces incrementan la peristalsis. Pues creo que sí, Esteban. Creo que sí, porque sería también está como los macrólidos, dice, tomados durante el embarazo, durante la lactancia de la madre, aumenta lo del peristaltismo, perdón, lo de la hipertrofia de píloro. Entonces es posible. Sí, muchas gracias. Eso ha de ser, Esteban. Gracias. Ok, bueno, continuamos. Bueno, otro tratamiento es la cirugía, la fundoplicatura, que se da en energía que no responde a tratamiento en personas que tienen problemas ya más severos que ponen en riesgo su vida. Y básicamente fundos le dan la vuelta, lo hacen como una corbatita y grapan alrededor de la entrada del esófago para poder darle más sostén y evitar que salga el reflujo. Pero pues esto tiene más comorbilidades y lleva a otro tipo de problemas y se prefiere no hacerlo, a menos que sea muy, muy necesario. O sea, se sugiere cuando fracasa todo el tratamiento médico y de alimento, que alimento tiene mucho que ver, alimento, postura, y cuando fracasa eso, ya hay afectación del crecimiento y desarrollo, entonces son casos muy especiales, ¿no? A menos que tenga hernia del hiato y entonces se operaría. Así es. Si la causa fuera una hernia, entonces se podría operar desde antes, pero igual las hernias también mejoran con medicamentos. Tiene que ser una hernia pues grande o importante, ¿no? Para que se opere quirúrgicamente. A veces las hernias que pues, son desde nacimiento se operan hasta la edad adulta, cuando ya de verdad que sí molesta mucho. No es una cirugía que diga, tiene una hernia, ahorita la vamos a operar, ¿no? Tiene que haber afectación. Al crecimiento y desarrollo en la edad pediátrica para que sea una indicación, y sí se operan, pero no es de primera línea el tratamiento. Sí, mencionaban que ya con el uso de los inhibidores de bomba de protones, pues ya disminuye mucho esto, porque pues ayudó bastante a disminuir el reflujo, digo, el alergia. Lo que pasa es que los inhibidores de bomba de protones, al disminuir el pH, como que rompen un círculo vicioso para proteger el esófago del reflujo, ¿no? O sea, estar el estómago constantemente con el pH del estómago va lesionando, hace una esofagitis, hace la cicatrización y hace la estenosis de la misma. Entonces las bombas de protones ayudan mucho a romper todo este círculo vicioso. Okay. Bueno, vamos a continuar con las complicaciones esofágicas, que es un poco lo que justo acaba de decir la doctora. ¿Qué es lo primero que vamos a tener? Pues esofagitis, que como ya vimos da irritabilidad, náuseas y rechazo de toma de lactantes. Hay dolor en epigastrio. Luego, o sea, la esofagitis puede evolucionar a estenosis. ¿Qué nos va a dar la estenosis? Nos va a producir disfagia y esta precisa dilatación esofágica o, como ya vimos, la fundoplicatura. Ahora, de la esofagitis también podemos pasar al esófago de Barrett, que es una metaplasia del epitelio escamoso esofágico normal, acilíndrico intestinal. Y pues esta es una lesión precancerosa que también dicen, bueno, esto en los niños y en los lactantes pues es muy raro que pase, pero si pasa pues ya pasamos a lo siguiente, podríamos pasar a lo siguiente, que es un adenocarcinoma, que es muy infrecuente en la infancia, si no me equivoco, aproximadamente 1%, menos del 1% de los problemas, digo, de los pacientes con ERGE, evolucionaban a eso. Y pues estas son, por ejemplo, dos indicaciones para el esófago de Barrett, pues es una indicación para empezar a hacer la fundoplicatura. Y en la imagen, pues es una imagen de endoscopio, un esófago normal, que muestran en el Nelson, y pues ya un esófago con ya afectaciones erosivas, que sí vemos el cambio bastante claro. Y bueno, complicaciones extraesofágicas,
tenemos sintomatología otorrinolaringológica o respiratoria inexplicada o resistente al tratamiento. Cuando tenemos esto hay que considerar alergia. Estos son síntomas no tan comunes, un poco atípicos, ¿no? ¿Y por qué? Porque el mismo alergia puede estar provocando asma o también puede haber infecciones, alergias o otro sal. Ahora, tenemos, igual que la apnea y el estridor, son síntomas que se pueden dar por el alergia. Tenemos el laringoespasmo anormalmente intenso debido al reflujo, que a veces se puede confundir con otras cosas, ¿no? Y también tenemos laringitis por reflujo, que nos va a dar disfonía, fatiga vocal, carraspeo, tos, sinusitis, faringitis o OMA. Ahora, otra complicación común son las erosiones dentales, que son las más frecuentes en alergia. Aquí les puse la foto de un adulto, de un niño, pero pues básicamente son estas, no sé si se lo alcanzará a ver, pero son como que el diente está desgastado por adentro. Principalmente, te mencionan que esta afectación se da principalmente en la cara lingual de los dientes. Ya no se ve el esmalte blanco del diente. ¿Por qué se dan todas estas complicaciones, José Antonio? Porque a veces el ácido puede ser muy corrosivo y lesionar el esófago, o por ejemplo puede haber aspiración también, y esto va a irritar, puede irritar la vía aérea, el esófago, la laringe, la tráquea. Entonces nos pueden dar esto. El reflujo podría ser una cosa muy leve que no lo alcancemos ver, pero está en el esófago y está en boca. Imagínense que está todo el niño constantemente, o sea, toma la leche y en lugar que pase y quede todo limpio, le regurgita y se le puede quedar en la boca. Y entonces, pues pasa al sistema respiratorio, lesiona los dientes, puede provocar lesiones orales, o sea, caries, y porque está constantemente el alimento allá, y también pues es un factor de riesgo muy alto para todo esto que tú dices, apnea, alergias, rinitis, y el estridor, pues el querer cerrar la glotis para que no vaya a pasar el alimento puede hacer un espasmo lo suficientemente intenso para provocarle en un momento dado cianosis. Okay. Todo es por la presencia de alimento donde no debería estar. Ok, doctora. ¿Continúo? ¿Sí? Ok. Bueno, y ya estamos terminando. Vamos a ver. Este es el diagrama de flujo de la GPC. Cuando te llega un niño con vómito recurrente o regurgitación, pues lo básico, ¿no? Hay que hacer la historia clínica y examen físico. Y ya de aquí pasamos a ver si tiene algún signo de alarma. Si tiene un signo de alarma, pues en la GPC había una tabla que te describía más o menos los diagnósticos diferenciales que les comentaba de presión intracraneal, el píloro. Si no tiene signos de reflujo gastroesofágico complicado, bueno, pasamos, si no tiene nada de eso, si no tiene signos de alarma, pasamos a signos de reflujo gastroesofágico complicado, y pues si tiene, pues ya va a requerir la evaluación posterior, en la que vamos a ver los métodos diagnósticos que habíamos, de los que ya hablamos, ¿no? Pero si no tiene, pues vamos a estar ante un reflujo gastroesofágico no complicado o un vomitador feliz. Pues como usted comentaba, la doctora comentaba, no necesita estudios y pues realmente son señales de advertencia y seguridad considerar el espesamiento de la fórmula. Ahora, si esto no se resuelve a los 18 meses, pues ya hay que enviarlo al pediatra gastroenterólogo. Y hay 3 algoritmos más en los que te hablan de, por ejemplo, si tiene asma, si tiene alguna otra complicación, qué es lo que se debería hacer. Pues ya son un poco más específicos. ¿Cómo distinguirías entre uno y otro, así rápidamente? ¿De cuál? ¿De reflujo o de enfermedad de reflujo?
Pues básicamente en ambos te mencionan, en la GPC son muy específicos, ¿no? Si hay daño tisular y si hay esofagitis, tienes reflujo. ¿Y qué te va a dar esto? Te va a dar los síntomas de molestias del niño, náuseas, el dolor al tragar, la pérdida de peso, los síntomas clínicos que ya comentamos. Y en el otro, pues no tiene nada de esto. El niño está contento, está comiendo, no tiene pérdida de peso, no tiene algún síntoma que haga pensar en algo, que algo está yendo mal. Simplemente está como que vomitando, por así decirlo, mucho, regurgitando. Exactamente, el peso es muy orientador. Si te llevan un lactante de 7 meses y te dicen que se vomita o que regurgita mucho y pesa 9 kilos, entonces ahí tú fácilmente puedes ver que ahí no tiene ninguna patología. Posiblemente le están dando alimento en exceso y por eso está regurgitando. Entonces allá hablar con la madre de las técnicas de alimentación y lo que está tomando ayuda, ¿no? O sea, ese no va a tener, o sea, su peso, su talla te está diciendo de entrada que no tiene una enfermedad por reflujo gaseoso esofágico, por eso se llama enfermedad, que tiene que haber una afectación en el bebé. Y un bebé de 7 meses con 9 kilos, que ya tiene el peso de un año, la percentila 50, y que solo tiene 7 meses, pues estás viendo que no tiene nada patológico alimentario. Al contrario, hasta tiene sobrepeso. Sí, sí te mencionan eso, que es importante, ¿no? Lo del peso, estarlo vigilando, que no haya nada no hay una pérdida de peso como usted menciona, sí. Y bueno, voy a continuar con este diagrama que lo presentaron mis compañeros. No sé si lo vayamos a ver, pero mis compañeros del grupo pasado, que básicamente hace la distinción entre hipertrofia del píloro y pues ERGE. Y en inicio lo más importante que hay que ver pues es que no haya síntomas de gravedad, ¿no? Por Puedes ejemplo, obviar el lado izquierdo donde está hipertrofia de píloro porque ya lo vimos, y ven acá y ver esta donde tienes no. bueno, entonces si no tenemos síntomas de gravedad como los que ya vimos, vamos a ver qué otros síntomas además del reflujo de vómito tiene. Pues la disfagia, la tos crónica. Estos síntomas que vimos que son manifestaciones clínicas del ERGE, ¿no? Que sí los tiene. Bueno, tiene manifestaciones cutáneas, respiratorias o sistémicas. Sí las tiene, pues ya estamos pensando en alguna alergia, por ejemplo, a la proteína de leche de vaca, y pues ya se van a hacer las pruebas correspondientes. Pero si no la tiene, pues ahí ya vamos a ver, tiene meteorismo. Si sí lo tiene, pues igual estamos pensando en alergias, y también hay que hacer la prueba terapéutica. Si no lo tiene, pues ya nos vamos otra vez a probable ERGE. Bueno, y regresando, que otros síntomas además del reflujo vómito, si no los tiene, pues le da de comer de más, lo que usted comentaba, si le da de comer de más, tiene alguna mal técnica alimentaria, la posición, que si la tiene, bueno, pues hay que corregirlo y ver qué es lo que sucede. Y si no, pues simplemente es un eje fisiológico, porque pues aquí no tenemos ninguna otra afectación más, que era lo que estábamos comentando. Claro, O sea, te ponen aquí. el bebé, aunque tenga una buena técnica y aunque se le saque su aire y aunque se le acueste bien, fisiológicamente es un tiempo de nuestro desarrollo en que va a tener en un momento dado un reflujo. Me dices del primero al cuarto mes cuando es más intenso. Después del cuarto mes empieza a disminuir y ya prácticamente un bebé de 9 meses, 10 meses ya no necesita que le estén sacando su aire, ya puede manejarlo solo. Sí, sí. Y sobre todo, como usted menciona, en el primer o cuarto mes, que es cuando se está dando más y pues hay mayor preocupación. Ahora, si tenemos probable ERGE, pues
aquí te dicen, en caso de duda se puede realizar una pHmetría. Bueno, si se tiene la impedancia, pues también se podría realizar. Se puede hacer una prueba terapéutica, o el SGD, no me acuerdo cuál era seriada. Es serie gastroduodenal. Serie gastroduodenal, así es. ¿Hay alguna anormalidad anatómica? Sí hay, pues es la cirugía. Y si no, pues endoscopía con manometría, anatomía funcional, sí, no, eso ya es como que va más para otro lado, ¿no? O que te dice, bueno, pues depende son casos raros, ¿no? Pero sí se da. Ahora, si no se hace esto, pues se puede hacer lo que le comentamos, la prueba terapéutica, para ver si hay algún mejoramiento en el tratamiento de los síntomas, y pues si hay, pues ya sabemos que sí tiene afectación, ¿no? Cuando piden la serie esofagazo-duodenal, a veces los niños que tienen trastornos de la deglución también tienen dificultad para tragar, y a veces hay dudas si está regurgitando o es el alimento que no puede tragar. Entonces estas series son dinámicas, o sea, se le da el bario y se ve desde el momento cómo lo traga, si regurgita hacia tráquea, hacia la glotis, y cómo va bajando. O dice anomalía funcional, es decir, ve la función, no solamente que toma varias placas, sino que atrás está el radiólogo y va viendo cómo ese bario va bajando. Y eso distingue si es un trastorno de la deglución o es un ERG. Es lo que comentaban, que dan papilla varitada, ¿no? Para ver cuál es para que la pueda tragar, sí. Ok. Y bueno, están las preguntas. No sé si alguien quiera responder. La primera, la posición en decúbito supino para menores de 12 meses es la más adecuada, ¿verdadero o falso? Verdadero. Es verdadero. Ay. ¿Quién lo dijo? Creo que fue Jorge, ¿no? Fue Jorge. Fuimos dos. Alvarado Sosa, doctora. Ok, muy bien. Y Sabri. Ok. La siguiente es medicamento administrado en periodos cortos a manera de método diagnóstico para alergia. Había comentado que los inhibidores de bomba de protones, pero no, la doctora había comentado de que ya no se usan, entonces no sé. O sea, no se recomiendan de primera línea, pero pues sí se usan. Sí, o sea, como tratamiento de alergia de primera línea, como comentaba la doctora, pues no, pero sí se puede utilizar para método diagnóstico. O sea, eso sí te lo mencionan en Nelson, te lo mencionan en la GPC. Mecanismo principal del reflujo gastroesofágico. La relajación transitoria del esfínter esofágico inferior. La relajación transitoria del esfínter esofágico, sí. Y pues eso sería todo. Pues bien, ¿preguntas? Nada. Bueno, pues nos vemos mañana en malformaciones de tubo digestivo. Sí, doctora. Doctora, una pregunta. ¿Sí? ¿Mañana a qué hora sería la clase? ¿A las 9? Ah, ok, muy bien. Solo era para confirmar. Gracias. Está bueno. Hasta mañana. Hasta luego, doctora. Gracias. Hasta mañana, doctora.